Mi nombre es Rolando Díaz. Mi nombre es Ricardo del Búfalo y esto parece podcast. Pero es un piloto para ver si esto sirve y funciona y les da risa y nos gusta a nosotros. Y este es Chaplin. Parece José Gregorio, Exacto. pero es Chaplin. Estamos en mi casa. Bienvenidos a mi casa. Hola, ustedes que están viendo, que están escuchando. Esto quiere ser podcast, quiere ser una ventana de conversación, pero no sabemos si lo va a hacer. Que debería ser muy natural porque mi esposa se arrecha con esto, pero es verdad, yo hablo más contigo de lo que hablo con ella algunos días. En serio, y se arrecha. No, dice, no, pero es que tú hablas más con Ricardo. Bueno, pero es que somos de alguna manera esposos laborales. Sí, trabajamos juntos. Exactamente, entonces tenemos cosas que hablar. Las mujeres no romantizan un poco el hecho de hablar todo el día. Sí, me pasó viniendo para acá que me senté de copiloto en el carro, saqué el celular y abrí Candy Crush. Y te vas a poner a jugar, no puedes hablar conmigo, habla conmigo un minuto. Yo, Bueno, pero ¿qué quieres decirme? llevamos hablando todo el día. Hablemos, hablemos, conversemos, tengamos cosas en común, enamorémonos más de nuestra manera de ser y hablemos paja de la gente que odiamos. Al final fue lo que hice, cerré Candy Crush y nos pusimos a hablar De alguien. de alguien, sí. De los colombianos, no me recuerdo de qué estábamos hablando. De los colombianos vamos a hablar ahorita Sí. porque algo parece mentira, pero es verdad. Parece mentira, pero por primera vez, no primera vez, pero qué bueno que estén empezando a hacer cosas en pro Ujú. y en beneficio del venezolano migrante. 10 años les dieron de permiso migratorio. Se llama Estatuto Temporal de Protección para Migrantes. En Colombia, el gobierno de Duque le dio la posibilidad de vivir, de trabajar, de estudiar, de estar de forma legal y estable, regulares en Colombia, cosa que es una noticia increíble. Eso ya había estado en otros países y había muchos venezolanos regularizados en Colombia, pero ahorita son casi 2 millones. Son Sí. un gentío. Y 10 años es un montón de tiempo. Hace 10 años era el 2010, 2011. Era Waka Waka lo que sonaba en la radio. Exacto. Había radio, había prensa en Venezuela. ¿Qué estaba haciendo yo en el 2011? En el 2011 yo todavía estaba metido en la universidad. Ajá. Eh, Marico, ¿y no te habías graduado? ni cerca estaba de graduarme. 2011. La Simón estaba apodada, comenzando por ahí. Y Había gente. en mi la carro zona. servía. Había agua. Estábamos en la Venezuela Saudí. Todavía no. Estábamos en la Venezuela. Chávez estaba vivo. O sea, imagínate todo el tiempo que pasan, 10 años. Imagínate que te den 10 años en un país al que tú no sabes, coño, marico. O sea, me pueden votar mañana, ¿sabes? En el Porque 2011... la alcaldesa dijo que me van a votar porque yo vendo caramelos en Transmilenio. Desgraciada esa. Coño, su madre. Debe estar recha. ¿Ah? Gonorrea, esos venezolanos, venecos. Yo estaba como reuniendo cupos electrónicos para comprarme una laptop. O sea, no recuerdo muy bien, pero esas eran las cosas que uno hacía. Uno estaba con Cadivi. Ajá. Marico, yo en el 2009 me fui a estudiar con Cadivi inglés. Bueno, arrechísimo. Marico, en 2009, un año antes. Imagínate, fast forward 2020. Una huevona. Qué diferencia. Y esa cantidad de tiempo, que 10 años, suena a 10 años, pero marico, puede ser la vida entera. Y marico, lo dieron a los venezolanos. Eso hay que agradecerlo a Colombia. Gracias, Colombia, Sí, vale. por darle el tiempo a los venezolanos, por darle ese recibimiento. Por Es que es aceptarlos. una medida que por primera vez uno la ve y uno dice, esto lo hicieron pensando más a profundidad de lo que vive el inmigrante. Ujú. Porque una medida que te legalizan por un año o por 2 años, Como es el caso de Chile, como es el caso de... como es el caso de Estados Unidos, de la medida de Algunos en 18 Perú. meses de Trump, de los que están pidiendo el asilo. Eso. Permiso no ahí es- de unos Exacto. 1 o 2 años. No te resuelve la situación, para nada. Es como... Te angustia igual, marico. O sea, llegó Thanksgiving, ay, me queda la mitad del tiempo. Ujú. Entonces, es un tema de, marico, darles más tiempo ayuda mucho a la persona a buscarse un trabajo más estable, a poder sentar raíces, porque hay gente que se va queriendo volver. Planificar tu vida, que es una cosa que el venezolano perdió la costumbre de hacer, pero la gente en cualquier lugar del mundo planifica su vida. Marico, yo creo que honestamente los venezolanos no planifican un coño. No. O sea, yo no sé si mi papá planificó nada. Mi papá se devolvió a Venezuela en el 92, 3 días después del golpe de Chávez. Que Si fue tú- la última vez que si uno tú pudo... me dices que eso es planificación, No, para nada, pero
Ahí, en ese golpe mataron la posibilidad de que uno planificara cosas en Venezuela. Sí, pero como el venezolano es como vaya viniendo, vamos viendo, Claro, te Franklin crea Virgües por estas calles. una estructura mental distinta a la de cualquier otra persona. Sí, Y el sí. venezolano, estoy seguro que responde mejor bajo presión que cualquier otro gentilicio. Para el Pero venezolano las dificultades son como Guitar Hero. Sabes que viene y no te das cuenta que viene hasta que lo tienes ahí. Entonces Exacto. vas como saltando. Es como Mario Bros. Saltando. Oh, coño, ahora se me jodió el carro. Saltemos, lo vendí. Y así estás en este peo de vivir el día a día. Eso Sí, es el sí, sí, venezolano sí, sí. ahorita. Y por eso... yo venía en el carro hablando con mi esposa justamente de esto, que ella me preguntaba, ¿tú todavía tienes esperanza de que haya un cambio en Venezuela? Y yo como que, porque yo la perdí. Y yo le decía, yo no la he perdido, mm, pero me decidí a que no voy a planificar nada en función de que ocurra. sino en función de lo que tú quieres. En función, o sea, cualquier planificación que yo haga es en función de que van a seguir estos carajos, que el país va a seguir siendo un desastre. Exacto. Y si, Porque si no porque es es el como- peor escenario posible. Y el más común, y el más probable. El más probable. Porque si no, es como planificar tu vida pensando que va a En caer una un ilu- meteorito, en ¿sabes? una ilusión. Que es más o menos la misma posibilidad que yo le veo a que cambie algo en el futuro cercano. Claro. Y Entonces, es como los migrantes planificando que van a estar legales y se van con visa turista y se quedan y bueno, metemos asilo y nunca te dan el asilo, pero te dan el permiso temporal. En cambio, esta vaina de los 10 años que te dan en Colombia es como, marico, ya puedo planificar de verdad sin pensar qué va a pasar con puedes mi meter vida. a tu chamo en la escuela sin miedo a que año y medio se te acaba la Y legalidad te y, tienes vas, que- y vas a tener que sacarlo de aquel peo. Claro. Entonces, eso es una medida súper positiva para los venezolanos. De nuevo, gracias Colombia. Por supuesto, marico, lo que dijo las Naciones Unidas en Colombia, la misión de Naciones Unidas dijo, este es un acto de solidaridad que permitirá que migrantes y refugiados accedan a servicios básicos y que contribuyan a la economía del país. Que es una de las cosas buenas que traen los migrantes. De hecho, Y que por eso yo no entiendo por qué la gente es anti-inmigrante. Pero ahorita vamos para ese tema. no entiendo. Ahorita, hace un ratico, estamos grabando este programa a jueves. Hoy es jueves. Hoy es jueves. 11 Y vi de las febrero. declaraciones de una experta en la televisión chilena que hablaba de que, por ejemplo, en el caso de Chile, el problema es que ellos, como tienen una tradición democrática también breve, Ujú, desde que cayó Pinochet, ujú. y es un país que económicamente está viviendo un buen momento, o lleva viviendo un buen momento de hace un tiempo para acá, por eso es que no están acostumbrados al tema de la migración, porque recién ahorita se volvieron un país recibe atractivo para el inmigrante, porque Claro. el inmigrante dice, oye, Chile está bien económicamente, hay una democracia, entonces es como un buen lugar al que irse, entonces tienen que vivir todo este proceso migratorio al cual jamás habían estado acostumbrados, precisamente porque ¿quién iba a inmigrar al Chile de Pinochet? Nadie. Nadie. Coño. Ah, un pinochetista. Sí, o sea, un nazi, no sé. Y ahorita como tienen que vivir eso, la sociedad chilena tiene que acostumbrarse a ese fenómeno al que nunca había tenido que acostumbrarse, porque nunca le había ocurrido. Y de hecho recibieron a los Y lo otro que venezolanos. decía era que justamente es positivo. Ajá. Porque enriquece culturalmente el país, fortalece económicamente el país y otras varias cosas que dijo. Y me pareció súper fino porque era la primera vez Llegan los tequeños en bastante a Chile. tiempo que escucho, ¿sabes? En una televisión de un país extranjero que se monte alguien de esa nacionalidad a hablar bien del migrante. Y vamos Muy al caso de Chile, es porque hace poco también, la misma semana que ocurrió el tema del anuncio de Colombia, de permitir a los venezolanos que puedan regularizarse, Chile deportó, iba a decir exportó, como si fueran unos aguacates. Deportó Los metió en una caja, les puso una etiqueta, pagó unos impuestos y... a 130 y pico venezolanos, creo que eran 135. Si no me equivoco. Pero eran entre 100 y 150 venezolanos que lo pasaron por televisión de una manera demasiado antipática, demasiado molesta, porque los acompañaron al avión unos policías. Cada pasajero tenía un policía agarrado de las manos. Y era como, qué necesidad, marico. Que parece un favor, pero es una coño madrada. Sí, es como que, ¿por qué? Que estás ese es el haciendo argumento. esto? Y que no, porque van a venir aquí a pasar hambre. Huevón, se fueron de aquí Exacto. a pie porque pasaban hambre. ¿Dónde estaban pasando hambre? Allá estaban pasando hambre, pero porque venían con hambre. Eso, y se lanzaron esa caminata que llegaron aquí a Chile después de ese montón de kilómetros, más juanete que persona. No, exacto. Parece persona Parece persona, pero es juanete porque es un juanete gigante con una personita abajo. con una cabeza encima.
Llegaron a Colchane, que es una frontera del norte de Chile, y ese pueblito es mínimo. Hay 300 personas. Es un pueblo campesino. Y lo curioso de Colchane es que es Como todo media territorio... colonia Tovar. Marico, ni Menos. siquiera. Es que sí, un apartamento, un edificio en el Cafetal. Pero la vaina es un pueblito de puras casitas. Y llegaron en el 2020, 2.000 migrantes. Y en ese pueblo viven 300 personas. O sea, había más venezolanos que chilenos. Y una de las cosas interesantes de ese pueblo es que es todo privado. Todo Ok. es propiedad privada. El Estado no tiene ni un terreno. Y estaban haciéndolos migrar de allí porque tenían el problema de que no los podían... habían inmigrado por fronteras ilegales, o por fronteras la que no es oficial. Y la gente les daba refugio, les alquilaba a veces la noche, les daba techo, pero estaban pasando hambre, no podían estar allí. Entonces, deportaron a 100. Pero el tema es que lo que a mí me molestó es que los venezolanos, en Twitter sobre todo, estaban de acuerdo. Que No todos. uno cae en Obvio. el error de hacer... Aunque sí, Twitter es un reflejo de lo que la gente piensa en verdad. Pero Twitter es un también reflejo de las malas vainas de la gente. sí, es una exageración Sí, de la gente. La gente dice, ay, bueno, la verdad es que me entró un fresquito porque esa gente viene a darnos una mala imagen a los que estamos aquí trabajando dignamente. Porque ellos están pidiendo plata y además son delincuentes porque ellos roban, yo los he visto. Entonces, bueno, tú vas a caer en ese tema, en esa generalización. Puede que haya alguien que pida plata porque si se está muriendo de hambre, vas a pedir plata o comida. Eso. Lo que yo sí creo es que Twitter revela lo que en el fondo, en el más cochino rincón de tu alma Twitter piensa. te saca el fascista que llevas dentro. Eso. Todo el mundo tiene a alguien, un conservador, un intolerante adentro, para no decir fascista. Uno tiene un totalitario, un pequeño dictador. Sí. Y con las redes sociales es más fácil que se nos salga. Es como que... La red social no me importa es- decir estas barbaridades. Es el podio con las banderitas, con las águilas. Ajá. Y la gente enfrente. Y tú odias y dices tus cosas dictadores. Sí, es como Tus pensamientos más dictadores. una tribuna, pero donde tienes voz. ¿Sabes que en el estadio de fútbol todo el mundo le grita ¡maldito! al árbitro, ¿sabes? No me pitaste el penal. Exacto. ¡Hijo de la gran puta! Pero ahí sí te escuchan, todas. Exacto. Todas las voces se escuchan. Imagínate que estás en un estadio con 30.000 personas y te dicen, puedes montarte aquí con este micrófono y una máscara. Vas a decirle, María, puta. Esa es la vaina que tú vas a querer decir. Lo peor. De bola. Entonces las redes sociales se convirtieron en esto y la gente dice vainas horribles como me parece bien que deporten a personas que se van a morir de hambre en Venezuela. Porque ese es el peo. Que no es que son migrantes. Que hay porque no hicieron las cosas bien y entren con visa de turista, entren por el aeropuerto. Mi amor, ¿tú sabes cuánto cuesta un pasaporte? Vivimos en un país donde un pasaporte a través de un gestor te cuesta $2.000. Que la traducción ¿Tú de crees que eso alguien se va a pie? Ay, ¿y por qué dejan de ser pobres? ¿Por qué no dejan de ser pobres? Sí. Es como que, marico, que el debate tan Paris Hilton es este. Exacto. ¿Tú crees que la gente se plantea ¿Tú crees que alguien se va a pie emigrando? Se plantea la posibilidad, ¿me voy a pie o me compro el pasaporte? ¿Sabes? No tiene sentido criticarles que no se vayan por la vía legal, que es llegar de turista, luego pedir la vaina, luego irte para otro país y luego hacer la vaina. Hay gente que sencillamente no puede hacer eso porque esas son personas que son, desde el punto de vista del derecho internacional, refugiados. Personas que no tienen, que huyen de su país por una catástrofe que puede ser natural o puede ser un gobierno de mierda, una catástrofe económica, que es el caso de Venezuela, está en una emergencia humanitaria. Y hay personas que sencillamente deciden, yo me voy a pie, porque si no me muero aquí. Entonces, devolverlos a su país puede dañarles aún más, o sea, puede hacerles peor la vida. Ujú. Y hay muchas de estas cosas que ponen en Twitter que parecen razonables, pero son endofobia. Y peor que la xenofobia es la endofobia. Y una vaina que decía la gente que me arrechó, porque yo puse el tweet y gente me comentó. Yo puse un tweet. Ojalá Chile, Perú, Ecuador y Brasil sigan los pasos de Colombia, como darle estos permisos a largo plazo. Claro, yo lo veo como eso, como un excelente precedente Y que ojalá ocurra. para que otros países que también tengan Trinidad y Tobago, ¿sabes? Ecuador, etcétera, Latinoamérica en general, vean el caso de Colombia. Trinidad y Tobago, sobre todo, sos desgraciados. Habría que ver, pasado el tiempo, pasado los meses, estoy seguro que va a tener
consecuencias positivas. Pero fíjate... Darse cuenta de que si vas a tener el millón de venezolanos que no se te van a ir, Ajá. lo mejor que puedes hacer es intentar que su vida sea lo más llevadera posible. Claro. Como la vaina esta de que Chile no vamos a vacunar a los inmigrantes que no estén regulares. Entonces, ¿para qué estás vacunando al resto? Porque si tienes a una persona vulnerable Enferma. al virus, va a contagiar a todo el mundo. No estás haciendo nada. Tienes que vacunar a todo el mundo. No, Entonces, es que- ¿cuál es la que manera si no tienes organizada? pasaporte, el coronavirus dice, perdón, tu sangre Sí. es chimba. O sea, el coronavirus no detesta al venezolano tanto como el venezolano detesta al venezolano. Sí, totalmente. Marico, pero eso es algo de todos los países. No es que somos especiales de que en la manera en cómo detestamos a nuestra nacionalidad y por eso uno se va del país. Un carajo que tenía la biografía de Twitter que me puso, ajá, entonces estos coño madre votan por el socialismo, luego ven que las vidas se les hace una mierda y se van y otros países tienen que ayudarlos. Sí. Claro. El derecho internacional dice sí, están obligados y están comprometidos. Los países, todos los miembros de la ONU están comprometidos a recibir refugiados y a protegerlos y a regularizarlos. Eso está en el derecho internacional, en la Convención de Ginebra, en el Protocolo de 1967, en la Declaración de Cartagena, en la Declaración de Nueva York. Todos los países tienen que recibir a los refugiados y a los migrantes irregulares, regularizarlos. Qué bola que todos estos carajos que dicen eso en redes sociales es como me cago en la Estatua de la Libertad y en todo lo que representa. Marico, me cago en la gente que yo creo que jodió mi país. Yo creo que es viene un de ahí. prejuicio, porque tú no sabes quién está llegando. Yo creo que viene de ahí. Creo que viene del venezolano que, digamos, la manera como racionalizó todo lo que pasó en Venezuela es que el culpable del chavismo no es el chavista o no es Chávez o no es el gobierno, Sino los sino pobres. el que votó por Chávez. Ujú. sea, el que llega a pie caminando por la frontera. Claro, porque de alguna manera meten en el mismo paquete a la persona que votó por Chávez, porque era pobre, porque los pobres hicieron que Chávez llegara al poder, Sí. al pobre de hoy en día, que es pobre precisamente por 20 años de chavismo. Y Entonces, les tengo una noticia. Fue la clase media. claro, No fue, los pobres fue- nada fue más. toda Venezuela, no fue nada los pobres más. nada más. O sea, Y además, muchos esa- de sus papás votaron por Chávez. Claro, sí, o sea, Y bueno, tu papá, no, mi papá es empresario, tiene un startup, tiene una vaina en Chile. Votó por Chávez. y los Entonces, que votaron por marico, Chávez, en ese momento yo estoy seguro que el 99% de ellos no votaron por Chávez pensando y que "Ay, voy a votar por este No. para que destruya al país". Para emigrar para Chile en 10 años. No. marico. Votaron porque creyeron en él. Y después terminó siendo un desgraciado que destruyó el país. Pero la culpa es del desgraciado, no del que creyó en las mentiras del desgraciado. Entonces, Exactamente. yo creo que racionalizar Bueno, eso hace que la gente... Hay corresponsabilidad, pero obviamente no es equiparable. No, o sea, No es lo- equiparable. no se le puede atribuir la misma responsabilidad a Chávez, a Maduro, a la gente que tiene el poder que al que vota. No es la misma responsabilidad. Si yo tuviera que repartir 10 Pero hay corresponsabilidad. 10 culpalíbares, yo le daría 9 culpalíbares a Chávez y 1 al que votó por él. Sí, culpetros. Entonces, la gente piensa eso, piensa que el venezolano de alguna manera es el culpable de lo que te pasa a ti, de cualquier otro venezolano. Entonces, esa manera de ver el mundo hace que cuando tú estés legal en Chile, tú ya no quieras que ningún otro venezolano venga porque te va a joder a ti, Y la verdad es que directa o indirectamente. Pero ¿qué creo yo? Que no te va a joder el venezolano, te va a joder la gente, porque la gente La te gente. jode independientemente de su nacionalidad. cualquier persona te puede joder. En Entonces- Venezuela o afuera. 6 meses después de que llegue el venezolano inmigrante por la frontera, refugiado, sin nada en la mochila, si 6 meses En la después te llega mochila. en- Porque en- aquí tenemos acento neutro. sí, en el morral, si 6 meses después te pasa algo, no va a ser por culpa de él, va a ser por culpa de la gente, la humanidad La gente. que te quiere destruir La gente es un buen tráiler de terror. La gente. La odias. y te odia. Hay gente que decían, mira, la verdad es que esa gente pide plata, no quiero que esa gente venga porque son pedigüeños, es peor lo que hacen por nosotros. Que O haya sea, también nos arruinan la aporofobia. imagen. Hay mucho tema, Aporofobia, que es el miedo... más que... Fobia a la pobreza. Sí. A los pobres. No Pero es a los pobres de otros países. Y sin embargo los venezolanos tienen aporofobia de los venezolanos. al pobre en general. Claro, pero ahí tú te pones a pensar, marico, eres inmigrante, anti-inmigrante. ¿Estás fumando crack? O sea, ahí hay que poner el meme de Barbie. ¿Qué estás fumando? ¿Es crack?
Porque tú dices, gracias a los derechos humanos que tú le estás negando a estas personas, fue que tú obtuviste una visa de migrante. Mentira, porque yo llegué legal a través Exacto. me dieron un el hecho trabajo que hayas aquí. llegado por LAN porque tenías $2,000 más no significa que tienes más derechos que la persona que llegó a pie porque no tiene nada. Eso es Exacto. importante que lo sepamos y que tengamos empatía. No, y acepta que tú tuviste un privilegio y es imposible marico, comparar una situación del que entró legal cómodamente Claro. al que está entrando. Y aquí viene una falacia, la otra falacia que no sé cómo coño se llamará, que parece argumento, pero es falacia. No, que si vienen muchos no nos van a dejar entrar más. Marico, mira Colombia, que es el país donde más hay migrantes venezolanos, 2 millones casi. Al contrario, en lugar de decir no los aceptamos más, fue más bien los recibimos legalmente. Mira Estados Entonces, Unidos en la no tiene Segunda nada Guerra de malo- Mundial. Ajá. No Mira- tiene nada de malo que migremos. Porque al final, si no se soluciona el pedo de Venezuela, la gente se va a seguir yendo. Y la gente dirá, bueno, el pedo de Venezuela es de Venezuela. Sí, pero también afecta a la región y las cosas. Indudablemente. Hay política interior y hay política exterior y geopolítica que tiene que ver ya. Y es como que, marico, ya no hay nada que hacer. La gente se va a ir porque es el proceso natural. Donde hay amenaza, la gente, si hay amenaza en su propia tierra, van a migrar. Y es un proceso natural en este tiempo y es completamente legal ser un migrante. Pero lo importante aquí es, no, que son unos delincuentes. Marico, el 1% de los delitos de Colombia lo cometen los venezolanos. El 1%. Que eso era parte de lo que le respondían a la alcaldesa de Bogotá cuando hizo Sí. aquellas declaraciones tan desgraciadas. Marico, no hay nadie. Es más, creo que es 0,6%, ni siquiera 1%. O sea, las cifras no apoyan ese argumento. De hecho, los inmigrantes son más propensos a ser víctimas de la delincuencia. Porque son más vulnerables. Sí, son más propensos a que los maten, a que les caigan a coñazos, a que les quiten las vainas, a que los roben porque son venecos, porque lo que sea. No, tienen miedo de ir a las autoridades a denunciar por miedo a que los atrapen, los deporten, los multen, etcétera. En resumen, es peor la endofobia que la xenofobia. Y ahora vamos con un par de historias que vamos a contarles, que lo que van a reflejar es el lado bueno de la migración. Yo te voy a contar una historia. Ajá, y yo te voy a contar un cuento a ti que lo que tienen en común, a pesar de que ocurren en lugares geográficamente muy distintos y en nacionalidades completamente distintas, nos muestran las cosas buenas que pueden pasar cuando se permite que la gente migre. Entonces, mi cuento es de una persona que parece venezolana por lo que hizo, pero es rusa. Y lo conocí porque vivía en la casa que estaba al lado de mi casa, en San Antonio de los Altos, y se hizo muy amigo de mi papá y de mi mamá, que era un señor que se llamaba Georges Spanchenko. Georges Spanchenko. Este señor trabajó en comisiones de demarcación de fronteras. Él Trabajó para el gobierno venezolano. trabajó, sí, en las comisiones para el ministerio, no sé exactamente cómo se Caldera, llama. ¿no era? En el gobierno de Caldera, el año 71, 72 y 73. Allí él estuvo haciendo un trabajo para el consulado para hacer mantenimiento a los hitos fronterizos que separan Venezuela de Brasil. Que son hitos fronterizos. Son, digamos, lo que... como lugares fácilmente reconocibles que permiten a las naciones Demarcar frontera. estar claras en dónde está la frontera de una nación con la otra, ¿no? Entonces, como estamos hablando de una selva tan tupida Sí. e intransitable como es el Amazonas, Donde puro árbol, río y montaña y vaina. claro, entenderán que saber dónde está la frontera es complicado. Entonces, eso se hace a través desde tepuyes, montañas, ríos, lugares como separaciones Icónico, que hidrográficas. van a estar ahí siempre. Exacto. Entonces, supongamos que si llueve aquí, entonces toda la zona donde el agua corre hacia un río brasileño es territorio brasileño, Brasil. y donde corre el agua hacia un río venezolano es territorio venezolano. Entonces, todo ese trabajo de mantenimiento, porque justamente tienes que mandar una comisión para ver si el hito que tú pensabas que demarcaba tu frontera sigue allí, o ha cambiado, o lo que sea. Georges Spanchenko formó parte de la comisión que lo hizo en los años 70, en el año 71 y 72 particular. Esto llevó a que el 23 de agosto de 1973 se firmara un acta que, digamos, determinó la nueva frontera entre Venezuela y Brasil. Justamente un acta que hizo que Venezuela ganara 4.000 kilómetros cuadrados de territorio. Que eso es que jode. Venezuela en ese momento tenía 912.000 kilómetros cuadrados aproximadamente y pasó a tener 916.000 kilómetros cuadrados. No es tanto a nivel porcentual, pero 4.000 kilómetros cuadrados es un montón de tierra.
Y obviamente Bueno, entenderán marico, lo importante que es que un país tenga la y mayor además cantidad es de de... la tierra más rica, porque es la Amazonía. Claro, o sea, su cuenca hidrográfica, Marico, recursos naturales. y la Amazonía venezolana, que es muy pequeña comparada con la brasileña, que Brasil es que es mitad Amazonas, Claro. tiene los tepuyes, marico. O sea, la Guayana venezolana, toda esa parte es de las tierras más antiguas del planeta. Sí. Y O además, sea, viniendo de... es una riqueza turística muy arrecha y Viniendo geológica. de que justamente el precedente era que a Venezuela cada vez le quitaban territorio y territorio por todos lados, ¿no? Sí, la Guayana es aquí, o la misma Colombia. Entonces, al final, todos estos acuerdos fronterizos a los que había firmado Venezuela, lo normal era que la perjudicaran. Este fue un acuerdo que, de hecho, le hizo ganar territorio a Venezuela. Y no fue venezolano. Entonces, eso es justamente una de las cosas interesantes, que una de las personas responsables de que Venezuela creciera, literalmente, Fue un ruso. fue un ruso que inmigró a Venezuela. Entonces, este señor... ¿Y tú lo conociste? ¿Tú tenías cuántos años? Yo en ese momento, fíjate, esto es lo recho de todo esto. Yo me puse a investigar porque en ese momento yo todavía era muy chamo, yo no llegué a conversar con él. Claro. Sin embargo, mi papá y mi mamá sí se hicieron muy amigos de Panchenko porque Panchenko es muy cómico, es como Panchenko Romero. Es como- el estadio de fútbol. es como Deberíamos tener un estadio de fútbol en esos 4.000 kilómetros cuadrados. es como o un sea, Pacheco europeo. Como si Pacheco. Bajo Panchenko, cuando Ajá. hace frío en el Amazonas. Cuando viene el invierno ruso, bajo Panchenko. Entonces, mi papá se hicieron muy amigos de él y fueron los que lo cuidaron durante sus últimos momentos de vida, sus últimos años. Averiguando, conseguí las fechas exactas. Él estuvo casado con su esposa por 57 años. No, Fue y un no- matrimonio larguísimo. Y entiendo por el apellido de la señora que también era de procedencia europea. La señora se apellidaba Lukács, Verga. que debe ser un apellido ruso, no lo sé. Hasta ahí no llegó mi investigación. Pero 57 años, fue un matrimonio larguísimo. Burda. Y ella murió de un infarto a finales del año 2002 Ujú. y él falleció en mayo del siguiente año, 2003. De lo que yo me recuerdo, y esto sí lo recuerdo claramente, es que él sencillamente entró en una depresión. Ujú. La tristeza porque su esposa haya muerto fue muy grande y él dejó de comer y claramente murió pocos meses después. O sea, de diciembre a mayo hay 6 meses, Ujú. 5 meses. De diciembre a mayo y 5 meses. Exacto. Murió. Murió de tristeza, o sea, se negó a vivir, o sea, ya De bola, se fue es su como que- compañera de vida y él como que se entregó a la muerte, pues. ¿Y qué hizo esa mujer cuando él estaba en la Amazonía investigando? Que sí, Ya vamos para allá, porque de río en río. hay un cuento buenísimo sobre Hecho eso. en Curiara. ¿Tú te imaginas un ruso en Curiara? Es Es loquísimo. gigante, marico. Y las Curiaras tú te mueves y te caíste. Exacto. ¿Cómo coño tenía que estar carajo? Y los indios Tranquilo, que acostumbrados yo de se lo ver enamoro. criollos y de repente llega ese rubio alto en una curiara y el indígena, ¿qué pasa aquí? Y que, Dios mío, pero este es un dios. Volvieron los españoles. Exacto. Y que tome los espejos que nos dieron hace tiempo. Ajá. Pero antes de ir para allá, que esa creo que es la parte más linda de todo el cuento, él cuando murió, como que a manera de herencia, por agradecimiento a mi papá, les regaló una vajilla cubierta de oro, que era, al parecer, una reliquia familiar de él, Verga. que son esas vainas que tú llevas al precio de la historia y te dan $30,000. O sea, es una locura de una joya histórica. Ok, ok. Y además un revólver como ornamental, como un arma de fuego con joyas engarzadas y todo este pedo bellísimo, ¿no? Y al final llegó Que más que para matar a alguien es para matarlo con estilo. o Y sea, un regalazo de esos por la que la gente pelea. Que, Mira, así se dispara con esa pistola. y que- exacto. Es como echa glitter, echa escarcha la Sí, pistola sí, cuando sí. dispara. Es como una pistola de bengala, pero... Y de hecho, mi papá no lo conservó porque al final la hija de Panchenko, cuando vino, luego de que murieran sus padres, que ella vivía en Europa, les pidió que se los entregara. Y mi papá no se puso a pelear, pues. Claro. Pero Qué bueno, coño. no estaría yo en Venezuela si mi papá se hubiera quedado. con No, si eso. hubiese vendido Lo- esos platos, Nos vamos. estarías en Chile. Exacto. Diciendo que no vengan más venezolanos. Exacto. Y aquí está muy difícil la cosa. Qué cuento tan de pinga. Pero pilla la cosa. Ajá, pero me dijiste que ibas a decirle lo bonito de... Sí, que yo me puse a averiguar sobre este Panchenko y me conseguí con una crónica, que esto lo conseguí en un blog que se llama Las Crónicas del Tánatos. Vergación. Y fíjate esto.
Una fresca se llama, digamos, esta historia se llama Cuando el amor remontó el Orinoco. Ujú. Cuenta esta persona, al final voy a decir el autor, déjame de hecho buscarlo de una vez. Esto lo escribió Mariana Alarcón en 2013. Créditos a Mariana. Sí. Entonces, cuenta ella que una fresca mañana de 1957, Vera Lukács se despidió de su esposo George Spanchenko, quien iba a trabajar en la demarcación de los límites entre Venezuela y Brasil. Entonces, esto es en el 57. Y el Mucho acta tiempo fue en el antes, 73. weón. O sea que El él carajo duró duró 15 mucho años en tiempo ese peo. en este trabajo de investigar el Amazonas, ¿no? No pasó mucho tiempo sin que le llegara el rumor de que George se había extraviado en la selva. Y aquella noticia congeló su sangre, pero no su corazón. Al verse ante aquella tragedia, el fuerte carácter de la chica la hizo decidirse a emprender acciones para ir al rescate de su pareja. Aquí miren cómo comienza esto, ¿no? Marico, es una película de Pixar. Esto Este es Hop. Si Once Upon a Time no quedó en los Oscars, esto sí puede quedar. Entonces, buscó entre sus amigos quien quisiera acompañarla, obteniendo solo negativas y evasivas. Y de hecho intentaron persuadirla de que no fuera porque todos los riesgos que podía conseguirse en la selva. Como la malaria. La malaria, los indios Caimanes. que te lanzan la cerbatana de Cerbatana, curiara, sí. te paraliza. Con saliva de rosita. Exacto. Y la negativa actitud tomada por sus amistades no logró aplacarla. Y Vera siguió en su afán de conseguir a su esposo y contactó al joven Américo Pino, quien era un antiguo amigo de su esposo, que vivía en Barlovento, en el estado Miranda, y le propuso que la acompañara. Américo recibió la propuesta a través de un telegrama. Marico, una huevona. Y su el re- telegrama es como el Gmail de antes. Exacto. Yo ni siquiera sé cómo funciona un telegrama. Marico, creo que es como... Como un mensajito, pero como... Es como un fax, pelín más versión Pero llegaba como beta. a un lugar. Sí. Había una oficina de telegramas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no es que te llegaba a tu casa. Y se imprimía. Tic, 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 tic. Entonces le mandó un telegrama y le dijo, espéreme, yo voy con usted, le respondió Américo Pino. A los pocos días de saber que Georges estaba extraviado, su esposa ya volaba en compañía de Américo rumbo a Puerto Ayacucho, al sur de Venezuela. Una vez allí fueron muchos los que intentaron en vano hacerle ver lo riesgoso de su aventura. Podía morir de hambre, atacada por los peces caribe, en cada Que los caño peces caribes son las pirañas, ¿no? las pirañas. Marico, rojitos esa y vaina dientones. te dejan el hueso como en 10 minutos. Ajá. Atacada por caimanes que están al acecho o sencillamente ahogada en el río, pues. Que es un río muy fuerte. El Orinoco es el río más caudaloso Y además, de este país. río arriba metida en esa selva. Según le decían, era mejor esperar pacientemente al regreso de su esposo o a que anunciaran su muerte. Mierda. Solo que la mujer enamorada hizo oídos sordos de estas advertencias Y fue a buscarlo, fue papá. a buscarlo, pues. Con esa tosudez logra conseguir al capitán Néstor Sánchez. Tosudez. En un embarcadero, estoy aquí Esa leyendo. tosudez es como una... Sí, tosudez es lo que da el coronavirus. Te da una tosudez muy es una fuerte. tosudez. Es que toses y sudas al mismo tiempo. Consiguió al capitán Néstor Sánchez en un embarcadero ubicado 80 kilómetros de la carretera de Samariapo. Ya uno sabe que están en la selva por los nombres de los pueblos. Sí, ya. Sánchez le cede el bongo. Si no hay ningún pueblo que se llame Santa Sofía. Exacto. ¿Sabes? En Santa Elena de Guairén nada más. Nada. El resto es Curipipiagua. Mira, le cede el bongo, el capitán le cede el bongo La Tongolele. Así se llamaba el barquito. La Tongolele. Una vieja Coño, me embarcación. suena la Tongolele. Es como famoso, creo. Sí, ¿verdad? Sí, Me sí, suena sí, el nombre. Me suena mucho. Que utilizó años antes en la expedición franco-venezolana a las cabeceras del Orinoco. No fue sino hasta pasado un mes de recibir la noticia del extravío de su esposo que Vera logra embarcar en compañía de Américo Pino, un guardia nacional, un indígena brasileño y otro indígena de la tribu de los Guaíbos llamado Saturnino, que esto es como la compañía del anillo, Ajá. versión venezolana. ¿sabes? Sí, totalmente. Hay un indio brasileño, otro indio, un guardia nacional, que es como el tipo que los traiciona al final. Ajá. Y salen y despegan encargados de navegar por el vasto Orinoco. La última información que se tenía de su esposo era que salió de la frontera de Brasil en compañía de 6 hombres y que de estar con vida se encontraría posiblemente en La Esmeralda, en el Alto Orinoco, a más de 2.000 Sí, no en la kilómetros de Mercedes. distancia de su punto de partida. Exacto, no es que estaba, En la Esmeralda estaba rumbeando aquí en Campo Alegre. se fue en botecito hasta La Esmeralda. No, yo estaba de parranda. El viaje comenzó con dificultades debido al peso de la comida, los enseres y el pasaje. Y al cuarto día de marcha debieron detenerse en la población de San Fernando de Atabapo para reparar el motor y tratar de reforzar el bongo, que la madera estaba podrida. Permanecieron allí 15 días, después de los cuales pudieron retomar la marcha que los llevaría 2.000 kilómetros
por caudalosas aguas del Orinoco. Claro, bueno, pues ya llegas allá, ya no te puedes ir sino por O río. sea, son miles de kilómetros, meses de travesía. Esto es una vaina épica. Entonces navegaban de día, descansaban de noche y durante la travesía se toparon en varias oportunidades con los tan temidos salvajes, que descubrieron que no eran tan salvajes, sino que eran gente pacífica, que de hecho llevaban sombreros de paja que le habían dado unos misioneros que intentaron evangelizarlos, pero no pudieron. Entonces como que le regalaron el sombrero Y ya. y se fueron. Y se llevaron su crucifijo. Aparte, Saturnino es nombre, ¿sabes? Sí, Antiguo. demasiado No hay ningún tipo que sepa programar ¿O es Java. Guajiro Maracucho? Nadie que programe Java se llama Saturnino. Sí, Saturnino y Marcianino. Sí, Mira, la Tongolele fue una actriz estadounidense nacionalizada mexicana, por eso no suena, fue muy famosa. Ok, entonces él era fanático de la Es televisión. muy famosa, está viva. ¿Ah, Tiene sí? 89 años. La Tongolele, Yolanda Montes, Entonces era joven en esa época. Entonces, probablemente. seguramente era famosa y le pusieron la Tongolele. Es como si ahorita le pusiéramos la Taylor Swift. a La, una- la Sacha Fitness a un barco. Entonces surcaron el Orinoco Ujú. y desde el otro lugar del río, y sin mayor preocupación, un hombre blanco pilotaba otro bongo y por casualidad se topó con el mismo grupo de indígenas, que notó con curiosidad que le dijeron que habían visto una joven rubia que navegaba por el río buscando a un hombre. Y Georges Panchenko se dio cuenta que era su esposa, que lo estaba buscando a él, y se volvió Nah. loco. Y Y- empezó a él a buscar a su esposa, Que lo estaba buscando que a lo él. estaba buscando a Entonces se él. están buscando mutuamente. Ajá. Y entonces Georges, No vale, ellos todos con ese miedo y ese queso. y él estaba relajado ahí. Claro, no. Y imagínate las ganas de volverse a ver y saber, marico, mi esposa está aquí, qué loca, pero qué queso que me vino a buscar. Exacto. Porque la sabe que me iba a amo. morir. Maldita sea, esta es mi mujer. Exacto. Qué rico. Entonces Georges se volvió loco y salió a navegar sin detenerse a descansar, sin comer. Y 9 días después se consiguieron. 9 días de estarse buscando mutuamente. Ajá. Se consiguieron atravesando el Río Negro, Cassiquiare, La Esmeralda, San Fernando. Y finalmente tomaron un avión de Puerto Ayacucho a su casa. Nah, huevos, nah. O sea, imagínense la vida que vivió este hombre y al final lo que hizo por Venezuela. Sin necesidad. Sin O ninguna... sea, él que lo quería hacer y era lo que le daba nota. Pero el carajo dijo, marico, me puedo arriesgar mi vida por conseguirle territorio a una patria que no es mía. Exacto. Y ahí tú te pones a ver lo arrecho que es abrirle las puertas a los migrantes. Pues la gente dice, no, ahorita uno le tiene como miedo a los rusos, a los chinos en Venezuela, ¿va? O a los iraníes. Y en un momento hubo fue despectivo contra los colombianos de Lo alguna que se manera vivió el recibimiento. Cuando comenzó el coronavirus, que la gente se ponía con unas estupideces contra el restaurante chino. Ujú. Que Y no, sí, no me han comido. O sea, y no va a comer lumpias más porque me da coronavirus. O sea, Ajá. Entonces, todo eso son prejuicios de uno, marico. Sí, y al final los prejuicios lo que denotan es o ignorancia o miedo. sí. Y tú te pones a ver, marico, tú te puedes abrir a las personas como este pana y mira lo que hizo. Exacto, porque el al país, final- weón, por nuestro país tenemos 4.000 kilómetros más de tierra súper importante que ojalá en algún futuro se le saque provecho desde el punto de vista turístico. Y si una persona es buena o mala, no depende de su nacionalidad, depende de la persona. Entonces dicen, no, es que el venezolano viene a robar. ¿Sabes quiénes también roban? Los malandros colombianos. Claro. Roban los malandros, no roban los que tengan... No roban los de la nacionalidad, Eso roban es. los delincuentes. Esa es una buena manera de resumirlo. Pero qué historia tan arrecha. Arrechísimo. Georgis Panchenko. ¿Cómo se escribe Georgis? Georges, como George, Ese. gringo, ese. Panchenko. Capaz ni siquiera lo estoy pronunciando bien, pero Búsquenlo, Georges Panchenko. me pareció Vamos a dejar el artículo, increíble. ese artículo de Mariana, no me acuerdo el apellido, Sí, lo dejamos en la lo- descripción. voy a dejarles el link. Mariana Alarcón tituló esto. Y esto, para cerrar este tema, esto está publicado en un blog, ¿no? Y yo no había bajado hasta la parte de los comentarios. Y bajé y me conseguí con que tanto la hija de Panchenko como su nieta comentaron la publicación del blog. La hija pone esto. La historia que ustedes relatan, yo la conocía por ser su hija. Y quisiera compartir con ustedes 2 datos. El primero es que el señor Américo Pino trabajó con mi padre y siempre fue gran amigo de la familia. Murió joven y después de su muerte mi madre conservó religiosamente todas sus correspondencias, diciendo que escribía tan bonito.
que cualquiera que fuese el sujeto siempre resultaba ser un poema. O sea que este señor que ayudó a Vera era un escritor y un poeta de primera. Y el segundo dato, Es que seguro la concibieron una curiara de regreso. el segundo dato, que esto, que arrecho si termina siendo una casualidad. En esa época, el jefe de mi padre, o sea, el jefe de demarcaciones de límites en el ministerio, era el matemático venezolano, el doctor Francisco Duarte, que fue el quien le dio las autorizaciones necesarias a su madre, a la señora Vera, para ir a buscar a Panchenko. Y este señor tuvo varios coloquios en presencia de Einstein. Y me acuerdo de una pelea que tuvo este señor Duarte con su esposa, porque la esposa le dio la autorización al servicio a utilizar una vajilla de plata que tenía varias firmas, entre ellas la de Einstein, para darle de comer al gato. ¡Virga! Imagínate que la vajilla que le haya regalado Panchenko haya La sido vajilla no, la que tenía... vajilla. La que le regaló a mi papá haya sido la que tenía la firma de Einstein. Marico. ¿Te imaginas? Y que por eso tú terminaste estudiando física. Y todo termina siendo... Mind blown. Y el segundo comentario es el de la nieta. Estoy viendo el tiempo. Sí, bien, Yo cuando me pongo como un viejo. te boleteaste. Y la de la nieta lo que comenta es que la historia de amor de sus dos abuelos concluyó después de 57 años de matrimonio. De aquí fue que saqué la información de lo que le comenté al principio, del comentario de la nieta en la entrada del blog. Que la señora Vera murió el 18 de diciembre del 2002 y el señor Georges murió el 6 de mayo del siguiente año. Qué fascinante. Georges Panchenko. Increíble que conseguí todo esto en internet Te digo algo. de un vecino mío, ¿sabes? Es como Parece loquísimo. falso. Pero es verdad. Otra historia que parece falsa, pero es completamente heroica, es de un... Parece coba, pero es 100% real, bebé. Parece plagio. Vamos a ponerlo aquí en tipografía. Pero es Parece mamagüey, coba, tío, pero es te 100% real, bebé. Eso está perfecto para ponerlo atrás de un encaje. Ajá. Esas son las vainas que le dices al diseñador y el diseñador, ¿por qué me haces esto? Es la historia de Arístides de Sousa Méndez. Arístides de Sousa Méndez no es ruso. Creo que parece portugués. Es portugués. Y es la historia de un hombre que le salvó la vida a miles de personas en la Segunda Guerra Mundial que estaban huyendo de las fuerzas nazis. Fíjate Esto ocurre... casualidad, también se llamaba Arístides Cavani, el cónsul Calvani, ¿verdad? El cónsul venezolano que firmó el acta de donde se anexaron los 4.000 kilómetros cuadrados a Venezuela en el 73. Este es otro cónsul que también se llama Arístides, Ajá. que también hizo algo extraordinario. Si quiere un hijo cónsul, Arístides es el nombre. Manas, diplomático de excelencia, señor Arístides. Le salvó la vida a 30.000 personas. Estamos situados en 1940, en junio de 1940. Acaba de empezar la Segunda Guerra Mundial. Alemania, cayó París. Alemania está avanzando por Francia y están bajando un montón de judíos, están yendo por la frontera hacia España, hacia abajo, ¿no? Y ocurre un problema que... Los cartógrafos que ven el podcast hacia abajo, hacia el sur. Hacia el sur. Ok, hacia abajo está la Tierra. Hacia, Ok. hacia abajo está el centro del Hacia núcleo el del sur. planeta. Hacia el sur, perdón. Hacia el sur. Arístides de Sousa Méndez, era cónsul en Burdeos, en el sur de Francia. Y la gente iba, estaban, tanto judíos como todo tipo de refugiados de la guerra estaban huyendo. Si tienes un amigo en Burdeos, es tu pana Burdeos. ¿Sabes qué hay que joder en Burdeos? Puros Burdeos. Puros burdeles. No me sirvió. Ok, vamos. Bueno. Sí. Los alemanes venían por el norte y el gobierno portugués había emitido una circular 14 que se la mandó a todos sus diplomáticos que decía, no Uy. se les va a dar refugio, Escalofrío es la palabra circular. horrible, no se les va a dar refugio a los refugiados, incluyendo específicamente a judíos, rusos y apátridas. O sea, aquí no entran. Aquí no van a entrar, no se les vamos a dar permiso. No vengan ustedes con su cuerpo de yuca, que aquí no hay terreno para sembrar. Y este gobierno, el portugués, era un dictador, Antonio Salazar. Ujú. El pirata. ¿Ah? El pirata de la No. película. No sé, se llama así. Bueno, la venganza de Salazar. Bueno, no sé, marico, no sé si era el pirata, pero fue un dictador horrible. Y tenía este pana que él estaba como neutro. Portugal era neutro en la Segunda Guerra Mundial, pero tenía inclinaciones hacia Hitler, ¿no? Ok.
Y este de Sousa Méndez, que era diplomático, era cónsul, él dijo, marico, yo no puedo no darle el permiso a estas personas. Entonces este pana decide hablar con un rabino que era amigo de él, y el rabino se llamaba Rabbi Kruger. No. Rabbi Kruger. No sabemos si... Se le apareció en los sueños a la gente y les daba comida kosher. Exactamente, era el primo de Freddy Krueger. Y le dijo, mira, te voy a dar una visa para que tú te vayas. Y el carajo le dijo, yo no puedo dejar a la gente atrás. Y no aceptó. No le aceptó la visa para irse. Y dijo, yo me voy a quedar aquí y bueno, moriré con mi gente. Heroico. Y eso pues. hizo entrar a Aristides de Sousa en una crisis moral, una crisis nerviosa que, según revelan los diarios y la gente que estuvo con él, su familia, el tipo no sabe, estaba completamente histérico, escribía Fuera como de que sí. esto es lo peor, sí, esto es lo peor que me ha pasado, estoy en una crisis, no puedo ni dormir, no estoy tranquilo, o sea, marico, y un día, el carajo despertó, esto lo cuenta su hijo Pedro Nuno de Sousa Méndez, salió de su habitación el lunes 17 de junio de 1940. Salió de su habitación, abrió la puerta de la Cancillería y anunció en voz alta: de ahora en adelante les doy visas a todos. No habrá más nacionalidades, razas o religiones. Ay, Carajo. qué queso, que pase eso en el Saime. ¿Te imaginas? Ay, que todo el mundo pasaporte. Que llegue un jefe y se vuelva Mira, loco. mira, eso... Hoy no se hace cola. Hoy no se paga gestor. Coño, pana, me salió el pasaporte en $60. Y me Qué llama pinga. a todos sus amigos que se lo voy a firmar todo. Y entre el 17 y el 19 de junio, Aristides Sousa Méndez emitió 30.000 visas para judíos y personas que no eran judías. 10 días. 30.000 visas. 2 días. 2 días. 17 y 19 de junio. 15.000 visas por día. Marico. Trabajas 8 horas, son No comía, el carajo no comía. Lo que hacía 2.000 era visas por hora. firmar y sellar. Son como... verga. Sí. Como 30 visas por minuto. ¿no? Bueno, sí, sí, era un peo loco. Y el carajo no solamente visó a la gente en Burdeos, porque los cónsules de otras ciudades cercanas habían acatado la orden del dictador. Se hicieron los Y este locos. carajo se fue para las dos ciudades a dejar a pasar gente de ahí también. Santo Dios. Y eso fue en otros días, tampoco no fue todo en 2 días. Pero emitió visas para que la gente pasara a España. 30.000 personas se salvaron. El carajo como firmando 30.000 judíos que incluso iban en a... colas, marico, en cola. La gente hacía cola los últimos días. Y el bicho le firmaba ahí como que... Sí, esto es una cola, pasa. Ujú. En la servilleta. Y una de las vainas más arrechas, huevón, es que no vas a saber, no me vas a creer quiénes estaban dentro de esas 30.000 personas. Te voy a nombrar algunas personas. Píllate esto. La pintora Hélène de Beauvoir, hermana de Simone de Beauvoir, que es filósofo Ok. famoso. El cineasta King Vidor. No he visto ninguna película, No. pero si te llamas King, importante debe ser. ¿Cuál de Marvel hizo él? Los miembros de la familia bancaria Rothschild, huevón. Mierda. Que es la familia esta dinástica que tiene como 3 siglos, tienen bancos, tienen toda vaina. Claro. Y están en toda Una de las Europa. familias más poderosas y millonarias del mundo. Estaban ahí. Miembros del futuro gobierno gobierno belga en el exilio. Ok. O sea, como que el gobierno de Guaidó, Exacto. que se fue, imagínate que se fue para Colombia y lo dicho lo dejó pasar de Colombia a Perú, qué sé yo, ¿no? Y marico, este es para mí el más arrecho. Salvador Dalí. Porque su esposa No jodas. Gala, que es de origen ruso, era de origen ruso, estaba amenazada. Acuérdate que no podían pasar los Claro. O sea, él podía pasar porque él era español. Pero ella era rusa, no la dejan pasar. Y, marico, gracias a este pana pudieron pasar. Y se salvó. Y el mundo tiene el arte de Dalí, en parte gracias a este Y carajo. me imagino que la carrera del tipo se fue a la mierda porque desobedeció al Marico. gobierno. El 24 de junio. Estamos hablando del 7 de junio, una semana. Ujú. Le llega un telegrama de Aristides de Sousa Méndez y le dice: véngase a Lisboa para que me explique su acto de desobediencia. Y este hecho con las bolas aquí. Se va para Lisboa. Lo despidieron. Y ese fue el fin de su carrera, marico. Que parece una mala decisión profesional, pero es un acto heroico. ¿Y sabes lo arrecho? Termina tu carrera. El carajo le quitó la pensión. No pudo pagar más su casa. La casa se le volvió mierda. Y les pusieron a los hijos en la lista negra, que es que no los dejaban estudiar. Mierda. O sea, el carajo murió en la miseria absoluta. Y todo por salvar a gente que ni siquiera eran familia de él, no eran amigos de él, eran seres humanos. O sea, por un acto de humanidad, el carajo perdió su vida, perdió su carrera y se fue a la mierda. Y tú dices, marico, qué arrecho que aceptar refugiados es sencillamente un acto de humanidad. Exacto. Porque ¿cuál es el hecho? El hecho
básico. El tipo dejó que la gente migrara, que cruzara una frontera. Pero lo que eso representa en el mundo real es que evitaste que fueran enviados a campos de concentración Mm. y les salvaste la vida y a toda su descendencia. Y como el caso de Dalí, a todas las personas que son cercanos a ellos también de alguna manera los estás salvando. Estás Marico, evitando que pierdan un ser No solo querido. salvaste 30.000 personas, salvaste 30.000 familias. Exacto. O sea, afectaste positivamente ciento y pico mil de personas probablemente. Ajá. Entonces, dejar que un venezolano entre a Colombia legalmente no es sencillamente darle un papel. Es evitar que muera de hambre en Venezuela o Es que... darle el derecho al trabajo, darle el derecho a la educación, a la vivienda, y salvarlo a la a salud. él y salvar, quién Y sabe por ayudar qué a la no, economía del país. a la familia de la persona que está todavía en Venezuela, que va a depender económicamente de esta persona. Súper común. Abrirle las puertas a los migrantes es, en definitiva, un acto positivo para los países y tenemos que entenderlo así, sobre todo ahora que vivimos un mundo tan globalizado, marico. ¿Sabes? Exacto. Hoy tú puedes comer comida china, después cenar pizza, echas cuento con tu pana que está en Ecuador. O sea, tú estás en contacto con el mundo todo el día, todo el tiempo. Exacto. ¿Y cómo no entendemos que sencillamente es algo positivo? A que no le guste la migración, tendría que comer el plato típico de su país todos los días del mundo. Ajá. Y no es que uno está pidiendo que los países No que... te permito que te comas un sushi, no te permito que te comas un kimchi, Si te vas no a comer un permito... sushi que sea en forma de pabellón, con arroz, una carotica y una tajada. Exacto. ¿Está bien? Y un huevito, una yemita de huevo. Enróllalo con una espinaca y mételo En en salsa de yema de huevo. papelón, en salsa de papelón. No, marico. Y no estamos pidiendo... No, sí, que Chile adopte el pabellón como un plato típico. No, marico. Uno lo que está pidiendo es derechos humanos. Y derecho a trabajar, a estar... Marico, tener una cédula te alivia tanto la vida en el país donde estés. Porque sencillamente estás legal. No te metes en peos innecesarios. Claro. No te meten preso por 2 días por estar trabajando en la calle y trabajas en la calle porque no tienes dónde trabajar en un lugar, porque no tienes derecho al trabajo. Entonces, todo es un círculo virtuoso a partir de que los estados asumen la responsabilidad de recibir a los refugiados y de recibir a los migrantes. Obviamente los países tienen derecho de decir a quién reciben y no, porque así son las visas. Pero cuando son refugiados, coño, otro gallo canta. Exacto. Y no les estás resolviendo la vida, ni siquiera. O sea, esta persona le vas a dar el papel, pero de todas formas va a tener que enfrentarse a la hostilidad de llegar a un país nuevo, con una cultura totalmente distinta. Va a tener que buscar trabajo, va a tener que Vas a tener lidiar... que ir a buscar a tu esposo en el Amazonas. Exacto. O sea, es sencillamente darle la casilla 1 de esa nueva vida que va a tener en ese país. 2 cosas raras de Arístides que encontré de su vida privada. Ok. Una, se casó con su prima, Coño. Angelina. Era como... Tenía características llaneras. le gustaba, coño, todo entre familia queda, ¿no? Carne de prima se come, una frase de Arístides de Sousa Méndez. Hay que buscar cómo se dice en portugués. Que Carniña Carniña tu primeña, dale soseña. se digiere. Y tuvo 14 hijos con ella. Dios Marico. mío. 14 hijos. ¿Tú sabes lo que es 14 hijos? O sea, no es que comió carne de prima. No, es no, que no, se hartó de... Se la devoró. Exacto. O sea, pasó más gente por el útero de Angelina que por la frontera de España con Casi, Francia. ¿Ah? casi. Por ese útero, no, a la frontera Angelina. No, le visaron también esa frontera, mana. Sí. Firmaba pasaportes así, pero también estaba... A esa misma velocidad, preñaba. A esa misma velocidad preñaba. Pues esta fue la historia de Arístides de Sousa Méndez. Un tipo que recién el año pasado le reconocieron su heroísmo en su país, en Portugal. 80 años después de lo que hizo, fue que le reconocieron, coño, este carajo fue un héroe. Le salvó la vida a 30.000 personas en poquitos días, firmando unos papeles, sellando unos papeles. Es que fue como... Sin armas, marico. ¿Tú sabes qué es salvar personas Es en como- una guerra sin armas? mil Schindlers. Como 100 Schindlers. Sí. El Le dicen el equivalente. Schindler portugués. Marico, es que las operaciones donde se salvó más gente así por coñazo, creo que la siguiente es que sí, Dunkirk, que fueron 300.000 soldados que se salvaron también de Francia, que Y algo que tienen en ¿Viste la común... película de Dunkerque? Sí, por Arrechísimo. eso es lo que iba a decir, que algo que tienen en común todas estas cosas es que prácticamente fueron esfuerzos de particulares más que de estados. De particulares y de otros
de otras nacionalidades. Muchas de las personas que fueron a buscar a los soldados franceses e ingleses Sí, sí. eran de muchas nacionalidades, que estaban en Inglaterra. Por eso, es camaradería Es más un allá acto de de humanidad. lo que tengas marcado en tu pasaporte. Es un acto de humanidad. Camaradería humana. Entonces, estas dos historias queríamos conversarlas para contar que lo bueno de los migrantes. Contamos historias extraordinarias, pues son unos tipos increíbles. Por eso, porque lo que se vuelve famoso y lo que se vuelve viral y la conversación siempre gira en Sí. torno a Es el Rappi que tiene el cuchillo y se cae puñaladas con el otro. Sí, Sí. eso va a ser viral. por qué no debería entrar el migrante. Pero vamos a hablar de por qué sí debería. Porque a lo largo de la historia sí es bueno que la migración ocurra y Exacto. entren personas de otros países a tu país. Entonces, la migración puede parecer mala, parece mala. Pero mira, eso es bello. Esto fue Parece Podcast. Parece podcast, esto parece el final, pero es una improvisación, porque no estamos muy claros de cómo vamos a despedir el podcast. Lo importante es que se suscriban a este canal, nos den follow a nuestras redes sociales, Rolando en Serio, @R del Búfalo también. en Twitter, en Instagram, síganos en @elfakepost, denle like, comenten, si quieren que hablemos de algún tema en particular o alguna noticia o quieren compartir algo sobre la vida de Aristides de Sousa Méndez o de George Spanchenko, coméntenlo por acá. La internet es tan bella que capaz una de las personas que comentan tenía un bisabuelo que era de los que pasaron por la frontera portuguesa. Los dejamos hasta acá y nos vemos en un próximo episodio si es que este piloto agarra vuelo.